Hola, muy buenas a todos. Seguimos con todo nuestro repaso al mundo de las criptomonedas dentro de nuestra criptoaventuras. Vamos a hablar en esta serie de vídeos de cómo, una vez que ya tenemos las primeras monedas, los primeros Ethereum, Bitcoins o las monedas que sean, cómo conseguir rendimiento con ellas. Si si llegáis a este vídeo antes de ver los otros de cómo conseguir las monedas, cómo transformar dinero fiat en cripto, o sea, cómo hacer transferencias, todo ese tipo de detalles, podéis consultar el canal donde vamos almacenando pues, todos esos primeros pasos, ¿vale? Ok, ¿cómo conseguir este rendimiento con nuestras monedas? ¿Vale? Hay varias alternativas, vamos a repasar cuáles son estas alternativas, vamos a ver cómo el riesgo y el rendimiento son un par de conceptos que van muy enlazados, qué opciones hay, qué alternativas, y os contaré un poco de mi experiencia de estos meses últimos con la sección esta de do's y don't do's como experiencia personal en estas distintas alternativas. En la segunda parte de la serie vamos a ver cómo conseguir rendimientos pasivos, que veremos que dentro de las opciones para generar ese rendimiento pues son las que más nos interesan, las que yo creo que son más interesantes y más seguras, ¿vale? Lo veremos un poco más de detalle adelante. Bueno, ¿qué alternativas tenemos para generar este rendimiento? Bueno, pues realmente cuando hablamos de rendimiento también tenemos que hablar de riesgo, ¿no? Son dos conceptos que van muy relacionados y que además tienen la peculiaridad de que cada uno de nosotros pues tiene una percepción diferente de ellos, es algo muy personal. Todos tenemos una tolerancia al riesgo, pero no la misma todos. Es diferente, pues un poco dependiendo de la situación económica, social, el momento, de ciertos parámetros personales. Y luego también es importante pues el nivel de ambición de riesgo o de satisfacción que yo tengo con una ganancia. Si a mí a lo mejor pues ganar todos los días 5 euros me puede parecer fenomenal, pero a otra persona pues si no son 50 pues no le parece interesante, ¿no? Entonces con estos dos parámetros de tolerancia al riesgo y satisfacción frente a unos resultados, pues bueno, tenemos que ver cuál es el punto ideal para nosotros dentro de esa selección de cómo generar rendimiento, ¿vale? La idea, pues claro, siempre es minimizar el riesgo y maximizar los beneficios. Pero como no existe algo, un valor absoluto o canónico, una medida canónica para ello, pues bueno, vamos a analizar un poco, cada uno se tendrá que situar dentro de esa escala donde le interesa o qué es lo que le apetece hacer y a partir de ahí ir adelante. ¿Qué opciones tenemos? ¿Vale? Cuando hablamos de rendimiento, riesgo, es complicado, como no existe este parámetro universal de qué es lo bueno o qué es lo malo, ¿no? Depende de esa situación personal, pues lo que podemos hacer es buscar una comparación con otros rendimientos de otros activos financieros que existen en el mercado y que llevan existiendo desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, tenemos tres mecanismos muy utilizados hasta ahora, pues que eran los depósitos, los fondos, el hacer inversiones en bolsa. Si vemos el rendimiento anual de un depósito, en media está entre 0,5 y 1,3 al año, por ciento al año. Siendo optimista, pongo aquí siendo optimista porque, por ejemplo, el año pasado hubo rendimientos negativos en los depósitos. Ahora que ha bajado el Banco Central los tipos de interés y que penaliza a los bancos por tener depósitos en capital, pues bueno, realmente los rendimientos son cada vez más bajos y llegan a ser cero, incluso en algún momento del año pasado han sido negativos. ¿Qué rendimiento tiene? ¿Qué rendimiento anual tiene un fondo de inversión? Bueno, aquí hay también de distintos tipos. Hay fondos de inversión en renta fija, en renta variable, en renta mixta, garantizados, no garantizados. Bueno, en media, y viendo un poco el espectro que hay, podemos conseguir anualmente entre el 1 y el 6. Hay alguno que genera más rendimiento, pero esos rendimientos no son sostenidos en el tiempo. O sea que un año a lo mejor ha tenido el área de fondos de inversión relacionados con telco, han tenido muy buenos resultados, pero a lo mejor al año siguiente, pues bueno, hay una caída. Entonces, pensando en un rendimiento
En promedio, pues podemos hablar de que tenemos que puede haber un rendimiento entre el 1 y el 6. Si hablamos de bolsa, pues mirando un índice, que bueno, al final en bolsa se puede estar invirtiendo en un valor, en un mercado, en un índice, en un conjunto de empresas. Bueno, hay muchos grupos de activos que cotizan en bolsa y en los que podemos invertir, pero bueno, pensando en un índice como puede ser el IBEX 35, que lo tenemos cerquita, pues ha habido en los últimos años rendimientos muy dispares. El año 2017 hubo un 7,5%, en el año 2018 hubo un rendimiento negativo, una pérdida del 15%, en el año 2019 el 12%, se ha cerrado el año. Este 2020, con todos estos temas que hay, las caídas que ha habido en bolsa tan radicales, con todos estos temas médicos, pues es de prever que los resultados no sean muy buenos, ¿no? Entonces, pero bueno, establezcamos un rango que también pues es muy variable, ¿no? Pero bueno, esto es desde un punto de vista de rendimientos y de riesgos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues en depósitos el riesgo es muy bajo. Puede haber ciertas fluctuaciones, como decía, que puede poner en negativo en un momento dado, que suba un poco o baja un poco, pero realmente el riesgo es muy pequeño. En un fondo de inversión el riesgo ya es más, bueno, hay una horquilla, puede andar entre un bajo, un moderado, incluso un alto, pero pensemos, bueno, por establecer ese parámetro, que para el 1, entre el 1 y el 6 que hemos dicho de rendimiento, pues podemos estar hablando de fondos de inversión con un riesgo bajo o moderado. Y cuando hablamos de bolsa, pues eso, también con la variabilidad que veíamos antes, podemos estar hablando de un riesgo entre moderado y alto, dependiendo también pues de qué tipo de mercados. Hay valores que se utilizan de mecanismo de protección porque son muy estables, pero bueno, hay también un poco de todo. También, como os decía, el tema, la característica principal de la bolsa es que es muy variable, que no se puede asegurar si un año va muy bien que el año siguiente va parecido o tiene una tendencia, porque suele haber bastantes picos, ¿no? Por ejemplo, son los últimos años, como os decía. Entonces, ¿qué objetivo nos podemos marcar? Bueno, pues el objetivo que nos podemos marcar es, manteniendo siempre un riesgo bajo, obtener un rendimiento anual entre el 5 y el 10. Esto es lo que podríamos conseguir con un activo financiero tradicional como una buena inversión, ¿no? Que vamos consiguiendo pues un beneficio si el riesgo, pues bueno, interesante. La buena noticia es que dentro del mundo cripto existen mecanismos, y ahora revisaremos un poco cuáles son, que nos permiten tener un riesgo muy bajo, donde no hay apenas riesgo de perder la inversión, salvo que desaparezca la compañía, ese tipo de cosas, pero en el propio tipo de activo, el propio tipo de operación no hay riesgo porque se protege la inversión. Y luego, donde los rendimientos, estamos hablando de que suelen ser mensuales en un entorno al 8%. Si os dais cuenta, entre un rendimiento anual del 5 o 10 o un rendimiento mensual del 8% hay un abismo, ¿no? Hay una diferencia muy grande, y ese es uno de los motivos por los que yo creo que es muy interesante invertir en el área de las criptomonedas. No solo porque van a revalorizarse en su valor per se. El Bitcoin ahora mismo pues vale 5 o 6 mil dólares, pero es previsible que dentro de este año pueda estar en 15, en 10, en 15, incluso en 20, ¿no? Hablar a la gente, y en unos años pues haber multiplicado esto por 5, por 6 o por 10, ¿no? Incluso hay algún analista. La buena noticia es que no solo hay una opción para este modelo de riesgo bajo y rendimientos mensuales de en torno al 5, al 8%, ¿vale? Vamos a ver un poco los detalles. ¿Qué alternativas tenemos para generar estos rendimientos dentro del mundo cripto? Pues hay diferentes, las he agrupado como en 4 bloques, desde más riesgo a menos riesgo, por así decirlo. En el primer bloque tenemos todo lo que tiene que ver con el trading.
Al final hay un mercado, hay gente que quiere comprar y vender estos activos. Estos activos, casi todos, los más con los que vamos a o con los que vamos a trabajar, tienen un número finito, con lo cual la oferta y la demanda es una regla directa en la que opera, ¿no? Que opera en estos activos. Entonces el trading pues es algo muy habitual. Hay unos movimientos muy marcados, no como en bolsa, que a lo mejor un valor, una acción puede subir en un día que hay mucho movimiento, a lo mejor un 1, un 2, un 3, un 5%. En el mercado de las criptomonedas, para las criptomonedas más grandes, las que tienen más capitalización y son más estables, podemos hablar que no es raro de ver movimientos en un día del 10, del 15 o incluso, bueno, pues incluso más, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que esto ha generado que haya muchos traders o mucha gente que aplica las técnicas de trading de toda la vida en este mundo porque, bueno, pues los rendimientos o los movimientos son más acelerados, más marcados y los beneficios son más grandes. Hay dos tipos, que es el scalping o el trading de especulación en muy corto plazo, que tiene mucho beneficio, pero un riesgo altísimo. También en el trading, no estando en tiempos tan cortos para las operaciones, donde estamos hablando de minutos o de ese tipo de dimensión en el tiempo, si vamos a un trading un poco más de medio o largo plazo, pues estamos hablando de swing trading, ¿no? El trading más parecido al trading tradicional, donde sí hay muchas ganancias, pero también hay bastante riesgo. ¿Por qué? Por esa volatilidad propia del mercado y porque además se suelen utilizar mecanismos o productos derivados apalancados que multiplican el riesgo, no solo porque te permiten pues manejar un capital, hacer operaciones con un capital más alto del que realmente tienes, ¿no? Estos dos elementos, bueno, pues son interesantes, son divertidos y pues bueno, tienen esas características, sobre todo riesgos altos o muy altos y también los beneficios altos, siempre que, pues bueno, seas un buen trader. La segunda de los elementos donde podemos hacer generar este rendimiento es, en vez de ser nosotros que hacemos el trading, confiar en mecanismos automáticos que aprovechan reglas o parámetros conocidos o inteligencia artificial. Bueno, hay de distintos tipos, pero que nos permiten ser más conservadores en el trading y sobre todo ser más metódicos. Estos bots pues están funcionando muy bien. Hay bots que no solo trabajan con la pura moneda, sino pues con la pura criptomoneda, sino que con fondos en criptomonedas permiten invertir en Forex o permiten invertir en commodities como el oro, la plata y otras materias, ¿vale? El riesgo en estos sistemas es medio, sí que se puede perder el dinero que nosotros estamos invirtiendo porque el bot, de repente el mercado puede comportarse de una manera muy radical y esto ha pasado, por ejemplo, últimamente en el oro ha habido el mayor número de días seguidos con subida continuada de la historia. No había pasado nunca tantos días seguidos con subida y esto era un poco motivado también por la crisis o por las dificultades en las bolsas tradicionales y eso hace que un bot que está preparado para reaccionar con una metodología en la que hay subidas y bajadas, porque al final los activos se comportan de forma, pues bueno, haciendo ondas. Ellos están diseñados para trabajar en esas ondas y si no existe la onda, pues bueno, hay riesgo y se puede perder el capital invertido, ¿no? Sí es verdad que salvo en esas situaciones y con bots que están probados, pues bueno, los rendimientos suelen ser buenos. Por eso entonces digo que puede haber un riesgo medio y el beneficio es alto. Luego, otra de las opciones es comprar las criptomonedas y solamente confiar en que suban haciendo holding, o sea, que decir, compro a un precio bueno y la aguanto hasta que suba y cuando llegue a un precio que me parece interesante puedo vender y esperar que vuelva a bajar para recomprar o, pues bueno, comprar una parte. Bueno, hay diferentes estrategias. Esto, al final, el riesgo es pequeño. ¿Por qué? Porque realmente tú no estás apostando, simplemente estás guardando las monedas que compras y esperando a que suban o a que bajen, ¿no? Lo único es pues no estar, tiene algo de riesgo el no estar al contrapié, no entrar en el momento más alto y salir en el momento más bajo habiendo perdido dinero. Y por último está otra opción,
pues, la opción que yo veo con menos riesgo, que es la de buscar rentabilidad en base al arbitraje o a la gestión de masternodos, ¿no? Inversión en masternodos. Luego veremos con un poquito más de detalle, pero bueno, aquí básicamente lo que hace esta técnica es aprovechar las diferencias de precio, y cuando se detectan esas diferencias de precio, pues lo que se hace es una entrada con un bot se hace una entrada de compra y de venta rápida, aprovechando esa diferencia y sacando un beneficio de ese delta, ¿no? ¿Por qué es de bajo riesgo? Porque si no existe el delta no se compra, no se ejecuta nunca la opción. Entonces los bots están rastreando el mercado, buscando esas oportunidades, y solamente cuando se producen se realiza la operación. Puede ser el rendimiento mayor o menor, pero no hay pérdida de dinero. Y el rendimiento, pues bueno, suele ser alto. Luego veremos algún detalle. Entrando un poquillo más en el detalle y cuál es el análisis o cuál es mi experiencia o mi recomendación, aunque algo ya he adelantado. Pues bueno, todo lo que tiene que ver con trading es interesante, es divertido, es chulo, como veis. Hay mucha gente que lleva mucho tiempo trabajando en este área, pues con las ondas de Elliott, con los parámetros definidos por Fibonacci para las subidas, para las bajadas. O sea, realmente hay una ciencia detrás de esto que no es certeza, pero sí que ayuda a poder anticipar ciertos movimientos, pues en base a esa teoría de ondas y a esos recorridos que cada una de las partes de la onda tiene. Pues hay gente que lleva mucho tiempo ganando mucho dinero y que eso aplicado en el mundo de la cripto pues es muy interesante. ¿Qué problemas o qué cosas le veo yo? Pues que requiere mucho tiempo, tienes que formar, tienes que tener mucha experiencia en ello, y sobre todo que asumes mucho riesgo, porque puedes tener varios aciertos, pero lo que suele pasar es que después de varios aciertos encadenas alguna pérdida, y si no tienes un control o una contención muy buena del riesgo, y es complicado tenerla, pues bueno, sueles tener pérdidas. Mi conclusión que no debería de ser una de las áreas o una de los mecanismos para buscar ese rendimiento, sobre todo a corto plazo, salvo que seas una persona que tengas un conocimiento muy grande o muy previo, bastante rico en esta parte, ¿no? El segundo que hablábamos es la parte de los bots. Los bots son muy buenos y muy interesantes, sobre todo en este mundo de las criptomonedas, porque nos permiten mover nuestros fondos, trabajar con ellos y operar con un activo de referencia, como puede ser el Forex, o sea, como son las monedas, diferentes monedas, cambios entre dólar, euro, yen, florín, dólar australiano, todas las monedas que están en el mercado. Y los bots lo que hacen es, pues eso, el aprovechar esas subidas y bajadas y tener estrategias para hacer esas coberturas y aprovechar esas ventajas hacia arriba o hacia abajo. Y del mismo modo, pues existen bots para commodities, que, pues bueno, el oro, la plata, el platino, metales preciosos, materias primas que cotizan en mercados y sus precios se comportan pues como cualquier otro activo financiero. Entonces hay bots especializados en hacer trading con ellos. ¿Qué cosas le veo interesantes? Bueno, porque al final detrás de un bot hay una inteligencia, hay un desarrollo, hay un seguimiento de los patrones, hay varias formas de operar, ¿no? Los bots tienen varias formas de operar, pero bueno, hay cierta matemática detrás o cierta inteligencia detrás, pero lo que es verdad es que hay muchos bots, entonces es difícil de seleccionar cuál es el bueno para el mercado que interesa o en un mercado que se mueva de forma interesante en un momento. Hay que probarlo. ¿Por qué? Pues porque al final también depende, en la operación del bot depende también los volúmenes, y sobre todo, bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer al utilizar los bots es contener el riesgo. No se puede operar un bot con todo el capital que tenemos para invertir, sí, quizá con alguna parte de él, y puede ser interesante. ¿Cuál es la recomendación? Pues bueno, quizá sí que es algo a hacer, pero como os decía, con un porcentaje no relevante, ir probando, ir viendo, depurando cómo se van comportando los bots. Realmente hay alguno que está generando, pues bueno, ya os hablaré de alguno de ellos, que está generando rentabilidades de en torno a un 10% mensual. Si hacemos interés compuesto, es un dinero muy interesante que no da otro activo, o que es difícil de conseguir con otro activo, ¿vale? Entonces, pues bueno, es algo a no descartar.
Otra opción es lo que decíamos, el holding, ¿no? La compra de las monedas. Y yo creo que esta es la parte más que menos tiempo lleva y la que, bueno, a largo plazo pues da muy buenos resultados. Como estrategia y en el momento de ahora, que esto ha variado de unos meses ahora, va variando también pues, bueno, por esa tendencia o esa situación de cada uno de las monedas respecto al dólar o al euro. Siempre la estrategia que yo veo más interesante es, si estás decidido a entrar en el mundo de las criptomonedas, ir comprándolas poco a poco. Hacer esas compras escalonadas que nos permiten tener unos precios medios. Porque si queremos llegar a coger el pico mejor o no adelantarnos y comprar en el pico peor, pues es bastante probable que nos equivoquemos o que perdamos oportunidades. Si todo esto lo hacemos escalonadamente, pues al final vamos a generar unos precios medios interesantes. Como regla general, yo creo ahora mismo aplica que entre 9.000 y 7.500 dólares se puede hacer compra de Bitcoin, y esto era un rango en el que hemos estado más de un año, con perspectivas de haber subido a máximos, pero bueno, pues ahí hemos estado comprando y los precios son buenos. Si ahora, una vez que hemos bajado de los 7.500 euros, es un momento claro de compra de Bitcoin, porque en cuanto esto, pues la situación se normalice y todo se recupere, vamos a multiplicar por 2, por 3 muy fácilmente el valor de la inversión, ¿vale? Pensar que el año pasado hemos llegado a 13.000, 14.000 dólares, hemos venido de 3.000, hemos subido a 14.000 y ahora hemos vuelto a bajar otra vez a 3.000 y pico, 4.000, pero en una situación muy excepcional donde ahora la tendencia es hacia arriba, aunque hemos tenido esta pequeña inflexión, pero la tendencia debería de ser hacia arriba. Y si ya llegamos a estar por debajo de 5.000, pues hay que vender a la abuela y comprar todos los Bitcoin que podamos, porque claro, entonces ya no vamos a multiplicar por 3, sino vamos a multiplicar por 5 la inversión, dentro de no mucho, o sea, en un marco de no mucho tiempo, ¿vale? Es muy, muy interesante. Todo esto pensando, como yo creo que es así, que bueno, que el mercado de las criptomonedas que las criptomonedas es un mundo alternativo a la bolsa tradicional, a los mercados financieros o al mundo financiero tradicional, que cada vez va cogiendo más fuerza y se va viendo más interesante y la adopción va siendo más grande. O sea que esto yo creo que no es, que va a ser algo imparable, entonces interesa estar, ¿no? Sobre todo en estos precios. Seguramente dentro de un año, cuando digamos que podíamos comprar a 5.000 o a 6.000, diremos, joder, pues menos mal que lo hice, o qué pena que no lo hice, porque es una oportunidad muy grande de haber multiplicado por 2 o por 3 fácilmente la inversión, ¿vale? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Bueno, lo que hay que tener cuidado es cómo se almacenan estos bitcoins, ¿no? Si vamos a hacer hold, si vamos a mantenerlos, tenemos que comprarlos y almacenarlos en almacenamientos privados nuestros, en wallets físicos nuestros, no dejarlos en un exchange, que aunque, como os decía, son seguros, pero no quita con que pues, tengan un problema de seguridad, tengan un problema financiero económico y pues, pueden llegar a bloquearnos los fondos o incluso a desaparecer. Entonces, por eso, en los exchanges que estamos trabajando o en los que hemos hablado, pues en los Kraken, en los Binance, en los Coinbase, ahí no hay ningún problema, se están usando hace mucho tiempo, son empresas muy grandes y muy estables, pero bueno, aún así, si queremos hacer hold, si queremos hacer mantenimiento de estos bitcoins o ethereum que compremos, pues cuando los compramos los movemos a un wallet físico que solamente tenemos nosotros y ahí no hay ningún tipo de riesgo de que nadie nos pueda quitar o podamos tener algún otro problema. Esto es una clara alternativa para obtener este rendimiento que hemos dicho, ¿vale? Y la siguiente, ¿cuál es? La última de ellas es lo que decíamos, estos rendimientos, generar esta rentabilidad pasiva, estos rendimientos pasivos. Yo he estado viendo varias opciones, hay muchas en el mercado, hay muchos scams, hay mucha empresa que se aprovecha de situaciones, monta un tinglado ficticio, consigue que la gente haga muchas inversiones y luego pues no desaparecen. Pero yo he identificado dos de ellos, que son para la parte de arbitraje, Arbistar, y para la parte de los masternodos, Qualian, que son muy interesantes porque son sólidos y porque van garantizando que no puedes perder nunca dinero, ni con el arbitraje ni con los masternodos, pues que van generando rendimientos continuos, o bien semanales o bien diarios,
pues que permiten que la inversión que vas en los bitcoins o los ethereum que vas depositando en ellos, pues vayan generando rendimiento automáticamente. ¿Qué ventaja tienen? Pues bueno, la maravilla del interés compuesto. Con una inversión no muy grande se va generando o diaria o semanalmente rendimientos que vas incluyendo otra vez en el sistema, estos van generando otra vez rendimientos y bueno, al final a través del interés compuesto el rendimiento total al final de un año, de 2, de 3, de 5, pues es muy grande y muy interesante. Hay estrategias, y las veremos con detalle, de hacer una inversión relevante. Cuando hablamos de relevante, pues a lo mejor estamos hablando de 3, 4, 5, 6.000 euros, y que estos sistemas arranquen su funcionamiento, vayan generando esos rendimientos mensuales o diarios, y en base a ellos vayamos haciendo reinversión y vamos aprovechando ese interés compuesto. Lo veremos un poquito más de detalle. Esta es otro clear do, o sea, es otra de las estrategias ganadoras, claramente ganadoras, y con la que yo creo que además de tener seguridad, pues podemos conseguir mucha ventaja. ¿Cuál es el resumen? Que seguramente, salvo las opciones que yo no recomiendo por ser más complicadas, por requerir más tiempo, como es el trading, o las medio pensionistas, como los bots sobre Forex y tal, que podemos quizá utilizar con un porcentaje pequeñito de nuestro capital. Las otras, tanto la de hacer el hold, hacer mantener hacer compras en momentos buenos y mantener las monedas, o esta de los rendimientos pasivos, con el arbitraje o con los masternodos, pues yo creo que son muy interesantes. Quizá además la mejor estrategia sería combinarlas, ¿no? y tener cierta parte de el dinero que estamos convirtiendo, que estamos dejando en el mundo de las criptomonedas, quizá la parte o la mitad o el porcentaje que cada uno quiera, tenerlo almacenado en una llave y tenerlo a salvo y a buen recaudo para que él solo se multiplique por su valor, y otra parte pues tenerlo en estos mecanismos que me van generando ese rendimiento diario o semanal que ya os mostraré, ¿vale? Muy bien, bueno, pues con este pequeño repaso pues hacéis una idea de todos estos mecanismos. Veremos en los siguientes vídeos pues un detalle un poco más de grano fino sobre esta parte del arbitraje y de los masternodes. Muy bien, pues venga, muchas gracias. Hasta ahora.